Vale, pues si os parece bien, vamos a empezar. Os comento un poco cómo se va a desarrollar el webinar. Primero vamos a hacer varias temáticas con todas las personas que van a participar, que están aquí presentes en la videollamada, que son las pantallitas que se ven. Tenemos a Nacho Herrero, del equipo de Marketing Automation en Geotelecom, Javier Alonso, de parte de Connective, que nos va a echar una manilla y una asistencia ahí también para pues, compartir anécdotas y experiencias con la herramienta. Virginia Barbero, que también es parte del equipo de Marketing Automation en Geotelecom, y yo misma, que igual que ellos, pertenezco a Geotelecom y, bueno, vamos a comentar un poquito juntos pues, lo que es la herramienta de Connective, sobre todo muy centrado en Data First, en analítica, y también compartir propuestas, experiencias y vivencias con ellas. Y nada, si os parece bien, pues comenzamos un poquillo. ¿Cómo se va a desarrollar el webinar? Va a haber una parte teórica, una un poco más práctica dentro de lo que es la propia herramienta y finalmente en cada apartado vamos a hacer una especie de mesa redonda con preguntas y vamos a poder un poco pues, compartir. Estáis más que invitados a también aportar o preguntar cualquier cosa que queráis. No obstante, siempre vamos a dar paso a esa ronda de preguntas de forma conjunta y si no, al finalizar todo el webinar, si queréis o tenéis alguna otra duda que se queda ahí un poco, pues la podemos compartir y no habría ningún problema. De todas formas, después del webinar vamos a mandar un mensaje a los que hayan asistido para un poco, pues eso, ampliar información de contacto por si también queréis preguntar cualquier otra cosa o si os han quedado algún tipo de duda. Así que nada, vamos a compartir pantalla. Ahí está. Vale. Nada, pues como dice el propio título, vamos a hablar un poquito de Connective, pero centrado sobre todo en el Data First, en la analítica y en estas etapas que comentamos de preventa y postventa. Entonces, para hacer una introducción, creo que es importante ver un poco qué es lo que es la herramienta de Connective. Al final entiendo que perfiles diferentes que igual están viendo este webinar ahora mismo no entienden qué es Connective, no lo han utilizado o no pueden tampoco, o no conocen la magnitud de lo que es la herramienta y de dónde puede evolucionar. Entonces, un poco es para que tengamos esta breve intro. La idea es tener todas las acciones de forma omnicanal dentro de una misma plataforma y poder impactar a los usuarios de forma personalizada, centralizada. Y ahí es donde entra Connective en este punto a brindarnos un poco pues, esta solución. Es una herramienta inteligente que al final aprende del propio usuario, de la actividad y motivación que tiene dentro de nuestra página web y al final lo que queremos con toda esa información es recopilarla para poder generar esa necesidad única y exclusiva de ese cliente y generar la conversión, que es el objetivo. También queremos centrarnos mucho en el tema de los datos, del Data First, de la analítica, porque al final consiste en aprender de ese usuario y poder aplicarlo en campañas posteriores. ¿Cómo funciona un poco Connective y qué canales nos brinda? Tenemos diferentes canales, entre ellos el email, los contenidos web, como pueden ser los pop-up, los inline, notificaciones push, SMS. Entonces, todo esto que nos brinda Connective lo podemos utilizar y lo tenemos a nuestra disposición para hacer luego todas nuestras estrategias y nuestras campañas. Habrá canales que sean mucho más interesantes para un tipo de cliente, habrá canales que un cliente no consuma porque no los tiene activos, como por ejemplo la notificación push, que lo tienes que tener activado previamente, y habrá otros súper típicos, como por ejemplo el correo electrónico, que al final es un poco pues, un lienzo en blanco que tú lo puedes utilizar a placer, por así decirlo, ya sea informativo, ya sea con productos, ya sea simplemente pues, un carrito abandonado, etc. ¿Cómo trabaja Connective? Al final, Connective trabaja a través de nodos. Estos nodos vendrían a ser un poquito, pues, es cada cuadradito que vemos en este workflow, sería una acción. Tenemos 3 tipos de nodos diferentes, los que generan los disparadores, que inician la acción, los propiamente dichos, los de acción, y luego los que aportan la condición. Es decir, que yo, por ejemplo, cuando añado un producto a mi carrito, le añado a un segmento.
comienzo un test A/B donde quiero testear realmente si le mando un email, le mando un pop-up o incluso le mando un WhatsApp. Entonces, aquí sería un poco ver estas posibilidades que nos brindan, incluso un poco ese juego de pensar, vale, si yo estoy haciendo esto y el cliente, por lo que sea, hace lo contrario, tengo que tener una acción pensada para esa salida de ese cliente. O sea, se busca siempre impactar al cliente de forma muy personalizada, pero sobre todo sin cansarle, porque lo que queremos es generar la conversión y fidelizarle a la par. Así pues, ¿cómo es de importante Connective y por qué es importante la medición? Al final, todas las campañas que se hacen con Connective, lo importante es que vayan de forma específica, respaldada por datos, que todo lo que se haga tenga pues, ese análisis previo y posterior de cualquier cosa que se haga, de cualquier campaña. Tenemos que analizar previamente tanto nuestra base, que una vez hecha la campaña, cómo ha actuado esa base y ya después qué hemos aprendido de esa campaña y de cómo esa base ha actuado para aplicarlo en los siguientes. Esto lo vamos a ver mucho mejor ya dentro de la herramienta de Connective, pero bueno, aquí ya es un poquito para que lo veáis. Aquí os voy a enseñar en Connective, para quien no lo haya visto, un poquito lo que es la herramienta, ¿de acuerdo? Este sería el dashboard. Nosotros vamos a ver Superpet, que es una cuenta que tenemos en la agencia con el permiso total para poder visualizarla. Es una tienda de mascotas, ¿de acuerdo? Para quien no la conozca, y al final es un producto muy recurrente, es un cliente que va a necesitar el pienso sí o sí una vez al mes. Esto nos puede dar bastante juego, sobre todo para el tema de las automatizaciones. Una vez que entramos en Connective, este sería el dashboard principal y aquí podríamos ver un poco, pues eso, las atribuciones totales, las de workflows. Aquí podríamos ver los rendimientos tanto de workflows que mejor funcionan y contenidos más atractivos, estado de nuestros contactos, contactos totales, los que tenemos el email, que no suscritos y los anónimos, que tenemos activo, pausado o en borrador, la parte del plan, que esto es un poco ya más específico porque actividades vendría a ser un poco visitas a página que tengamos y un poco esa capacidad que vaya a tener la cuenta de interacción de usuarios, del uso que le vayamos a dar a Connective, etc. Y luego ya la parte de email, que esto va a venir muy determinado por la cantidad de suscritos y cuántos impactos queremos hacer en nuestro mes. Este plan se renueva mensualmente y es flexible. Quiere decir que si, por ejemplo, yo en Black Friday preveo que voy a tener mucha más gente visitando mi página, mucha más gente interactuando y voy a mandar más correos, voy a subir el plan. Si por lo que sea veo que realmente estoy en una época valle, que no voy a mandar tantos correos, siempre se puede pues un poco tener esa flexibilidad. Y luego aquí tenemos el ahora mismo, que es una parte bastante interesante porque al final puedes ver lo que hace tu cliente de forma directa. Es decir, que nosotros aquí podríamos meternos en un perfil de usuario, ver qué ha comprado, qué ha metido en su carrito, qué productos en concreto, ha abierto un email, ha hecho clic, o sea, toda la información que Connective recopila de su usuario se guarda en su perfil y en su actividad única. Y con todo esto siempre podemos nosotros pues analizar para posteriormente aplicar e impactar. En Connective, lo que os he comentado, tendríamos tanto los correos electrónicos, tendríamos los contenidos web, que aquí tenemos el pop-up, full screen, sliding, floating bar inline. Luego ya contaríamos con la parte de formularios, que es para integrar algún formulario de la página, y notificaciones push, un poco que son las que tenemos que aceptar previamente y podemos ponerle pues, contenido, fotografías, etc. Las notificaciones push no tienes por qué estar en la página para poder visualizarlas y al final se aceptan a través del navegador. Los SMS también se pueden mandar con Connective, pero se tendría que contratar un poco lo que es la tarifa de SMS con Instaset, no habría ningún problema. Y bueno, aquí ya tendríamos un poquito pues tema de catálogo, segmento de productos, compras, cupones y ya nos meteríamos un poco en lo que es analítica y data first, que esto es lo último que os he comentado de la presentación, que al final Connective nos brinda tanta información de tus usuarios que es una locura. Al final nosotros podríamos ver estadísticas de compras, estadísticas de carritos. Me interesa saber información más concreta de producto, el importe medio de producto visitado, el importe medio de producto comprado. ¿Qué día de la semana me abandonan más carritos? ¿A qué hora me visitan más productos? Igual me interesa de un correo electrónico saber pues, la tasa de apertura concreta,
quizás dividirlo hasta por tipo de segmento, por ejemplo, por tipo de aperturas, por clics, etc. Lo mismo con las notificaciones push, con los contenidos y los SMS. Y aparte de lo que son los canales, también tendríamos muchísima información acerca de la usabilidad de la página, o sea, lo que son las visitas, un poco los he comentado, incluso hasta tipo de dispositivo, tipo de UTM, de servidor, un poco pues eso, todo lo que vayamos generando de información. Y además de contacto, porque es importante también saber cómo me incrementan esos usuarios, cómo van descendiendo, de qué contenidos se han dado más bajas, por qué tipo de segmentos se pueden distribuir a estos usuarios que se han añadido a la newsletter, un poco pues eso, todo ese análisis que podemos hacer. Sabiendo esto, vamos a meternos un poco en vereda de lo que es el proceso de compra y yo creo que es muy importante, y ya nos lo decía Philip Kotler con las 4 Ps del marketing, por así decirlo, que en su día eran pues producto, precio, punto de venta y promoción, y al final eso ha ido evolucionando a producto, no queremos vender un producto sino una experiencia, que el precio no sea eso sino que sea un intercambio. Cambiamos un bien por un producto de valor, punto de venta, pasamos de que puede ser una tienda física a cualquier parte gracias a Internet, y luego de una promoción que suena un poco así, pues como más vender, 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 a generar una necesidad y una emoción en ese usuario. Entonces, resumiendo, ¿cuál es nuestro objetivo? Alimentar, nutrir y acompañar. Súper importante durante el proceso de compra a nuestro usuario y saber en qué momento se encuentra ese cliente y cuál es el siguiente paso que tenemos que dar para que ese cliente se convierta en un cliente fiel. ¿De acuerdo? Así pues, tenemos un poco esta gráfica de proceso de compra que partimos, pues eso, de usuario primero a un cliente que nos visita. Con la captación de leads ya lo convertimos en un lead, se convierte en cliente potencial. Una vez que hace la compra, pasa a cliente. Una vez que hace más compras, se convierte en cliente recurrente, es un cliente activo. Y una vez que lo hemos fidelizado, pasa a un promotor, porque al final es un poco el boca a boca. Si a ti te gusta un producto y estás contento con un servicio, siempre vas a promocionarlo muchísimo más o vas a dejárselo a conocer a familiares, amigos, conocidos, etc. Y es un poco eso, el generar esa fidelización y ese engagement con los clientes. Y ahora aquí pasamos un poco a las fases, porque al final os vamos a contar 4 etapas, 2 de preventa y 2 de postventa. En este caso, la preventa la hemos centrado muchísimo en lo que es la segmentación que nos brinda Connective. ¿De acuerdo? En esta parte, Connective sí que nos permite hacer 3 tipos de segmentos. Serían el estático, el dinámico y el dinámico plus. El estático, pongamos que es un grupo y nosotros metemos manualmente los clientes a ese grupo, algo muy básico. El segmento dinámico, que sería a partir de un elemento del perfil del contacto, Connective directamente analiza a todos los usuarios y los mete con la inteligencia dentro del grupo. Y luego el dinámico plus, que lo veremos los 3 más adelante, se va a poder directamente, en base a muchas características que queramos ponerle, incluso de exclusión, hacer un grupo determinado. Y lo vamos a ver, de hecho, ahora mismo. Ahí está. Vale, aquí lo tendríamos. Entonces, la parte de segmentos, aquí podríamos comentar, o sea, hacer lo que os he comentado, el segmento estático, el segmento dinámico, que aquí a partir de un elemento se podría decir, pues cógeme a todos los suscritos, le damos a guardar y Connective me los mete. Y aquí podríamos incluso decirle también que me lo haga en base a un dinámico plus. Por ejemplo, yo quiero cogerme a los suscritos que además me hayan hecho compras entre el 1 y el 9 de octubre y que me hayan hecho compras de la categoría de Alpha Spirit, que es un tipo de pienso. Y además exclúyeme a los que me hayan visitado en los últimos 30 días un producto de gatos y que el email sea rebotado. Entonces, con todo esto vamos a poder ver qué contactos nos ha filtrado y utilizar este segmento en concreto para una campaña futura. Estos segmentos se pueden exportar en Excel, se pueden exportar incluso a Analytics, a Facebook, y con todo ello se puede hacer una campaña muchísimo más específica. Al final es lo que comento, consiste en impactar de forma inteligente.
Luego ya sí que Connective nos brinda otro tipo de sistemas de segmentación como es el RFM, ¿de acuerdo? Aquí dentro de cada perfil del usuario vamos a tener un espacio que tiene 11 grupos diferentes y todos se basan en un valor de recencia, frecuencia y valor monetario. ¿De acuerdo? Por defecto, Connective va a tener estos 11 grupos y te va a decir un poco, pues eso, en base a el comportamiento del cliente, qué estrategia es la más recomendada para seguir con ese tipo de cliente. Nosotros, por lo general, de forma interna, en Geo, lo que hemos hecho ha sido agrupar estos pequeños grupos, estos 11 grupos, en 4, simplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, campeones, clientes fieles y clientes potencialmente fieles los hemos puesto en mejores clientes. Los potenciales serían nuevos clientes y prometedores. Los que están en alerta serían atención en riesgo, durmiéndose y no puedes perderlos. Y luego los de la cuerda floja, que serían perdidos e hibernando. De esta manera es un poquito más manejable y podemos agrupar en impactos. Sí que se pueden dividir si fuese necesario, pero bueno, en principio es un poco así como lo distribuimos nosotros. En base a estos 3 tipos, bueno, en base a estos 4 segmentos se desarrollan RFMs por valor. Entonces, digamos que sería un RFM alto, medio y bajo. Y en cada uno nos hemos enfocado sobre todo en una cosa concreta. En este caso, el RFM alto en fidelización, es decir, en convertirlos en clientes VIP. RFM medio en retención, que nos vuelvan a comprar en el futuro, y RFM bajo, pues clientes en atención, en alerta, durmiéndose, intentar reactivarlos y recuperarlos como clientes con contenido de interés que pueda ser de utilidad para ellos. Vale, aquí en Connective, cuando nosotros nos metemos en un usuario, por lo general lo vamos a encontrar aquí abajo, ¿vale? En este caso aquí tendríamos el RFM y el CLV, que es lo que vamos a comentar ahora. El CLV se visualiza así en Connective cuando se tienen datos. Al final tenemos el Customer Lifetime Value, que sería el dinero que se espera que este contacto gaste en los próximos 12 meses, que sería este valor de aquí. Luego tenemos el PA Life, que es la probabilidad que tiene el contacto de volver a comprar, que sería el valor de a más valor, más compra, ¿vale? Más elevado el número, más positivo, es decir, 78% es un dato positivo. El churn rate, que es la probabilidad que tiene el cliente de que haya dejado de comprar definitivamente. Y luego las compras esperadas, que son las transacciones que se esperan de ese cliente en los próximos 12 meses. ¿De acuerdo? Entonces, con estos 2 datos que nos aporta Connective, luego nosotros, desde la propia herramienta, podemos hacer mucha segmentación y mucho trabajo a la hora de, por ejemplo, hacer campañas. En este caso, os voy a enseñar 2 estrategias que hemos desarrollado, sobre todo para trabajar el CLV. En este caso tenemos un CLV alto y aquí hemos hecho directamente el segmento. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho un segmento dinámico y le hemos dicho que el CLV tiene que ser mayor a 500, por ejemplo. Cuando ya vamos a lo que es el workflow, directamente aquí vamos a seleccionar el nodo de pertenencia a segmento y le vamos a meter en el segmento que hemos creado previamente con ese CLV puesto donde nos interesa. Aquí asignamos un cupón y le vamos a mandar un email. Nuestro objetivo, recordemos, para los clientes con niveles altos es muy enfocado en la fidelización y en la recurrencia y que vuelvan a comprar. Entonces, lo que queremos es asignarle un cupón para impactarle. Luego, a las 6 horas, si por lo que sea ese cliente no tiene el CLV alto, igual nos interesa otro tipo de cupón o un descuento inferior o recomendarle otro tipo de productos, otro tipo de promoción. Entonces, le vamos a hacer otro impacto diferente. Es un poco para que tengan esa sensación de exclusividad. Es decir, los clientes premium, VIP o que estén categorizados como los mejores clientes o tengan un CLV alto, tengan un trato o una especie de venta anticipada al resto. Es decir, que yo, por ser cliente VIP, recibo ese correo con ese cupón 6 horas antes para tener esa oportunidad y luego 6 horas más tarde serían los clientes con un CLV que sea inferior a 500. Y lo mismo sería con el siguiente workflow. Al final vamos a centrarnos un poco en el PA Live, que recordemos que es la probabilidad de que ese cliente vuelva a comprarnos. Entonces sería al comprar tendríamos un PA Live superior a 70%.
y como veis aquí sería simplemente un nodo de comprobar valor, comprobamos que el PA-Live de este cliente es mayor a 70, si es que sí, vemos si se ha gastado más de 50 euros y en este caso lo que estamos haciendo es un lead scoring, un sistema de puntos. Nos interesa que este cliente, si ha gastado más de 50 y pertenece a un PA-Live más de 70, se le sumen 20 puntos. Y aparte le mandamos un correo. Si por lo que sea no ha gastado los más de 50 euros, se le suman únicamente 10, ¿de acuerdo? Y ya se le manda otro correo diferente. Entonces, sería un poco ese juego de segmentar a tu público, ver realmente qué le interesa y en base a eso, luego hacer impactos diferenciados. Y sobre todo a cada cliente brindarle un poco la posibilidad de eso, pues de conseguir la conversión por nuestra parte y sobre todo que el cliente sienta que ha recibido un buen servicio y que no se ha sentido atosigado en ningún momento. Y es un poco eso lo que nos brinda también el Connective y la inteligencia y cómo nosotros aprendemos del propio usuario. Entonces, no sé si en esta parte mis compañeros tienen algo que comentar sobre la segmentación RFM, el CLV, un poco lo que hemos estado viendo. Si queréis comento yo, ¿vale? Bueno, básicamente está muy bien explicado todo. Pero sí que es verdad que también hay que tener en cuenta que estamos hablando aquí de las compras, contactos conocidos y demás, pero con Connective, lógicamente, hay una gran parte de usuarios que puedes trabajar que son los anónimos, ¿vale? Es decir, cuando ese contacto accede al site, que no hay data, que no tenemos su email, Connective empieza a recoger esa data y se pueden crear acciones también, incluso segmentarlos para atacarlos. Obviamente, si no tenemos el email no vas a enviar emails, pero sí que te permite jugar en on-site, ¿vale? O bien con pop-ups o con contenido incrustado que son los ignite, ¿no? Al final es intentar a través de toda esa data que estamos recogiendo, digamos, evitar fricciones, ¿de acuerdo? En la experiencia de navegación de ese contacto utilizando la data, ¿vale? Al final es hiperpersonalizar, es decir, perdón, en tiempo real, ¿vale? No estamos hablando de que hay que procesar los datos y esperar un tiempo antes de lanzar campaña. En absoluto, es decir, nos permite estar en tiempo real, escuchando con esos nodos, como os comentado, los disparadores, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, recoger esos disparadores y validar esa acción en base a, pues puede ser desde compras, visitas a producto, si pertenece a segmentos, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte es súper interesante. Segmentación, lo que has comentado, al final es los DC Plus o las segmentaciones avanzadas, lo que nos permite es, por un lado, poder combinar propiedades del contacto, es decir, valores del contacto, de, yo qué sé, valores demográficos, etcétera, con acciones, ¿de acuerdo? Pues otra vez con compras, visitas a producto, aperturas, es decir, al final vamos a jugar o, digamos, se tiene esa posibilidad de interactuar con los diferentes canales, es decir, no es únicamente, ostras, envío el carrito abandonado o lo que has comentado, ¿no? Con el CRV, en base a ese valor y le envío un correo, no se queda ahí, sino que puedes seguir, es decir, evaluando qué es lo que pasa después del envío, si lo abre, si no lo abre, ¿vale? O sea, te permite toda esa, digamos, ir a esa omnicanalidad, ¿vale? Independientemente del canal que se esté utilizando, se puede interactuar, ¿vale? Y es un poquito de eso, ¿no? Y con el RFM, más o menos igual. Por defecto creamos esas 11 agrupaciones, pero también se puede trabajar de forma, no sé, con duplas, ¿no? Al final es, si queremos mover, por ejemplo, unos contactos que tengan una frecuencia alta, es decir, que compran de manera habitual y un monetario bajo, es decir, que el pedido medio pues es bajo, pues igual quieres crear una agrupación o un clúster para impactar, para empujarles un poco o pincharles para que compren, hacer algún tipo de upselling, etcétera, ¿no? Pero vamos, en principio sería un poco eso, ¿no? Y es vital, bajo mi punto de vista, ¿no? El trabajar con segmentaciones y la personalización hoy en día. Si no, estás pegando, digamos, matando moscas a cañonazos. Total, totalmente, Javier. Sí, yo lo que iba a decir... Ay. Vale, ¿ya? Bien. Bueno, yo lo que iba a decir también un poco a raíz de lo que ha estado también comentando Javier y lo que nos está explicando Raquel, era un poco que luego también en el caso práctico de estar tratando con los clientes hay muchas veces que solo se centran igual en el tema de queremos mandar emails, cuánta gente tenemos suscrita y todo, y como que se centra todo en los contactos suscritos y luego hay muchas veces que, por ejemplo,
nosotros también trabajamos por eso con el equipo de Google Ads que tenemos también en la agencia, el tema de las integraciones de audiencias. Entonces, hay muchas veces que igual el tema de impactar contactos anónimos porque no podemos, o sea, no tenemos su correo electrónico, igualmente, por ejemplo, en el tema de una segmentación dinámica plus, en la que podemos ver un poco cuáles son la cantidad de contactos que, yo qué sé, pues igualmente igual han visitado una página X. Ya por lo menos teniendo un poco esas cifras, también nosotros podemos estar trabajando con el departamento de ads para que ellos también creen audiencias a partir de un poco ya los datos que tenemos nosotros. Entonces, bueno, eso, que sí que es cierto que es muy importante el tema de segmentar a contactos a los que podemos impactar a partir de mails, pero siempre es cierto que lo decimos mucho, que el tema del contenido web y el impactar a gente que es anónima también es muy importante luego a la hora de crear acciones de campañas, etcétera. Ahí está. Sí, totalmente. O sea, al final es un poco lo que he comentado al principio de la introducción, que sería un poco ese proceso de compra desde que un cliente nos conoce, nos visita por primera vez y aún no tenemos su correo, sí que podemos impactarle para poder un poco pues generar ese lead nuevo y ese, pues lo que has dicho, contenidos en página, etc., hasta que ya por fin es cliente y llegamos un poco a esa fidelización y se convierte en promotor. Así que creo que en esa parte, desde luego, que es fundamental, sin duda, la segmentación. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más. Pasamos al siguiente punto. No, simplemente lo que ha comentado Virginia también un poco, ¿vale? El tema de no das integraciones como tales, es decir, que tenemos, se pueden enviar, digamos, segmentos que tengas, los puedes enviar a Facebook Ads, a Google Ads, sino que además se puede identificar si tienes tagueadas bien las campañas en cualquier plataforma, Criteo, Ads, donde sea, puedes validar con Connective, por ejemplo, oye, vamos a validar o visitar páginas si tienes el parámetro, el UTM-X, y hacer cosas, segmentar, personalizar, y al final te permite controlar el tono, ¿de acuerdo? En las notificaciones que tengas en base a la campaña que venga, por ejemplo, si es una campaña de marca igual bajas un poco más el tono, si es algo que estás pagando pasta, que te está costando el clic, oye, pues voy a más allá porque necesito este correo para trabajarlo yo directamente sin necesidad de estar con Google ni a por el estilo, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? También, además, ¿no? Un poco todo lo que se puede hacer con Connective. Es una pequeña muestra. Además, es que la integración con Analytics me parece una chulada porque al final puedes un poco sincronizar los segmentos y los van a recibir de forma directa y a cualquier cambio que haya en Connective lo van a recibir en Analytics y va a ser algo, pues eso, una conexión que es muy interesante porque al final pues puedes hacer toda esa segmentación que te permite Connective y extrapolarla a mucho más. Enviarla, justo. Eso es. Vale, pues pasamos, si os parece bien, a la siguiente. Comparto pantalla. No me deja compartir toda la pantalla. No me deja compartir toda la pantalla. Vale, ahí está. Y te pongo yo si quieres ya esta. Vale. Pues yo os voy a hablar de una herramienta bastante interesante que encontramos en Connective, que son los test ABX. Los test ABX son una pieza clave en el proceso de preventa, ya que consisten en probar de manera real distintas alternativas para obtener información valiosa acerca, pues, como podrían ser algunos ejemplos, los asuntos de los mails, el diseño, el día, la hora. Sí que es verdad que merecen mucho la pena. Sí, pues no puedo pasar yo, ¿no? Eso es. Merece la pena porque puedes comparar pues, múltiples variables para dar con
con la mejor estrategia posible, ya que lo has testeado, y poder finalmente implementar la que tú creas que es la mejor. Ahora os voy a decir un poco los pasos para saber cómo utilizar estos test y más tarde pues, nos iremos a Connective para enseñaros algún ejemplo. Lo primero es definir tu estrategia. Hay que tener un objetivo claro, qué datos y qué variables necesitamos conocer, necesitamos testear para que no estemos al final con cosas que no necesitamos realmente. De seguido, sería dividir la audiencia. Al final, tú puedes dividir tu audiencia en los porcentajes que tú desees, pero sí que es muy interesante, pues eso, asegurarte de que sean lo suficientemente grandes como para pues, obtener resultados que de verdad sean significativos con lo que queremos estudiar con estos test. Lo siguiente sería implementar las variables. Hay que definir claramente las variables y sí que es muy importante pues, asegurarte de que esas variables son coherentes con el objetivo, ¿no? que queremos conseguir. Lo siguiente sería establecer un periodo de prueba. Aquí tenemos, pues eso, hay que alargarlo lo suficiente para que nos dé información de verdad útil, pero tampoco vamos a alargarlo demasiado porque al final tendríamos, pues eso, lo tendríamos sin sentido con una duración que no tendría sentido. Luego, bueno, ya sabemos que los datos lo son todo, así que con esto lo que queremos es recopilar datos. Pues efectivamente habría que analizar los resultados una vez ya hayamos hecho los tests, analizar esas variables que hemos definido y determinar claramente cuáles son las más efectivas y las más efectivas para finalmente tomar decisiones y definiéndonos, basándonos pues, en los datos recopilados, en aquellos resultados, para elegir la que mejor funcione. Y ahora vamos a ir a Connective para que veáis un poco todo de manera más práctica. Vale, esta parte la voy a compartir yo y os lo paso a explicar yo. Vale, ahí está. Bueno, al final un test A/B, os voy a poner ya uno de ejemplo. Comienza con un nodo inicial, ¿vale? Para poder empezar a analizar la estrategia que hayamos configurado con nuestro workflow y después de ese nodo irán las conexiones que queramos y cada conexión irá asociada a una rama, ¿vale? Es decir, pues después de iniciar el test A/B colocamos un enviar email y habrá dos nodos de este último, uno pues para la rama A y otro para la rama B y así podemos analizar las ramas por separado cuando evaluemos el test. Entonces, a continuación, os voy a mostrar algunos ejemplos para poner en práctica estos test. Entonces, algunos de ellos funcionarían con este mismo workflow. Lo que pasa que, bueno, al final las variantes pues es lo que efectivamente va variando. Entonces, una de ellas sería hacer un test A/B sobre la línea de asunto, ¿vale? Queremos saber qué les atrae, con qué efectividad compran más nuestros clientes. Si, por ejemplo, en el asunto destacamos el descuento que va a ir en el propio correo o destacamos mejor el producto o la categoría en la que se va a hacer la promoción. Entonces, bueno, pues lo que haríamos sería comprobar el valor de que está suscrito a la newsletter, pondríamos un inicio con el nodo del test A/B y sacaríamos dos ramas. Una rama A en la que enviamos este email en el que el asunto pues puede ser lo que decimos, la cantidad de descuento que vamos a hacer y luego ya las ramas que queremos evaluar dentro del envío de este email. En nuestro caso, en general, trabajamos con el nodo de ha abierto email, si han hecho clic en el email y han hecho compra. Entonces, bueno, pues si esta respuesta es positiva, evaluamos las ramas y sería lo mismo, pero en el caso B, en el que ponemos dentro del asunto el producto o la categoría en la que se está haciendo la promoción. Esto mismo vale para el tema del,
del diseño del email, si queremos un email más genérico en el que estemos poniendo toda la información sobre la campaña que vamos a accionar, o queremos igual un diseño un poquito más minimalista y más sencillo, porque al final lo que nos interesa es que entre tráfico dentro de la web y que al final demos como unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser la campaña y hagamos que el cliente nos dé clic al email y le podamos redirigir pues a la categoría a la que se hace la promoción, a la homepage o cualquier otra página en la que estemos interesados de poder impactarles. Este mismo, igualmente, podemos también personalizar la newsletter. Queremos saber si el cliente entra, hace más clics, compra más o abre el mail, si, por ejemplo, le ponemos dentro del asunto su nombre. Hola, fulanito, ¿te interesa esto? O María, tenemos un 10% de descuento para ti. Si en vez de esto, en vez de ponerlo en el asunto, lo ponemos dentro del mail. Hola María, tenemos esta promoción para ti, seguro que te gusta mucho, aprovéchala, o no ponemos ningún tipo de nombre dentro del contacto y sería como un email un poquito más genérico. Otro tipo de test A/B con el que trabajamos es dentro de los productos, en el cual queremos evaluar el recomendando productos. Entonces, empezaría de la misma manera en la que filtramos si el contacto está suscrito o no y accionaríamos el inicio del test A/B y en este caso serían como 3 ramas. En esta primera rama querríamos obtener producto porque queremos saber los productos, queremos incluir en nuestro email los productos relacionados con la compra anterior. Por lo tanto, en este nodo pues, podríamos elegir que nos obtenga los productos automáticamente relacionados con la compra. Y esta parte de aquí sería similar a la del workflow anterior. Enviamos el mail con los productos que se seleccionan automáticamente relacionados con nuestra anterior compra y evaluamos si han abierto el email, si han hecho clic y si han hecho compra. De esta misma manera, queremos evaluar si al obtener productos ponemos los productos más vendidos y más visitados sin tener en cuenta que a este contacto le puedan interesar más o menos, pero bueno, al final es como queremos promocionar nuestros top ventas que seguro que a la mayoría de nuestros contactos les interesan, por lo tanto los obtenemos para incluirlos en nuestro email y hacemos también la evaluación. Y lo mismo con este último en el que obtenemos productos filtrados a través de, en este caso, ofertas. Tenemos una categoría en nuestro negocio que tenemos ofertas o una sección que se llama Outlet. Queremos incluir en nuestro email este tipo de productos, por lo tanto, los obtenemos en nuestro email y hacemos otra vez esta ramificación y terminamos evaluando. Y por último, el tema de los diseños dentro de la homepage. En esta parte, lo que haremos será, no va tanto relacionado con el envío de los emails, sino que sería al visitar una página, por ejemplo, nuestra página de inicio de nuestro e-commerce, iniciamos un test y lo que tenemos es una rama para enviar un inline, que será un contenido web mucho más discreto, que al final el cliente no ve como que que no sea tan intrusivo para él. Y aquí lo que queremos evaluar es si hace clic en el contenido y si hace compras a través de este contenido. Y al final evaluamos estas 2 ramas. Por otra parte, queremos igual un contenido un poquito más intrusivo, pero que igual para una campaña más masiva y más grande puede ser mucho más efectivo. Pues en vez de impactar con un inline, impactamos con un pop-up y hacemos al final el mismo análisis. Si clican en el contenido web, si compran, evaluamos estas 2 ramas. Otro tipo de test A/B que no hacemos a través de workflows
es al final el de la frecuencia del envío. Entonces, variamos las horas de los envíos, sí que podríamos hacerlo a través de workflows, pero también nos ayudamos de lo que nos ha estado comentando anteriormente Raquel, del dashboard, en el cual podemos ver a través de la sección de los emails, filtrando por apertura, clic o compra, cuando hay más tasa de apertura, más tasa de clics, más tasa de compras en función de las horas a las que hayamos mandado los emails. Y también podemos hacerlo a través del Data Explorer, que es una parte del proceso de postventa que luego os pasaré a comentar. Así que esta parte de la frecuencia del envío la podemos ver luego a través de un Data Explorer. Y no sé eso, si queréis comentar algo sobre el test AB, si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Yo simplemente hemos estado viendo el tema de email, el tema de inlines, ¿de acuerdo? Y al final se pueden, digamos, incluso combinar, ¿vale? Es decir, diferentes canales, hacer algún tipo de test cuando abandonas carrito, pues jugar igual con el email, ¿vale? Validar, hacer un test AB, envías un email por un lado, a otro si quieres una push, ¿de acuerdo? O SMS y evalúas un poco, ¿vale? En base, yo que sé, a compras, aperturas y demás, ¿no? Al final, el testear es algo que debe estar, o sea, ¿cómo se dice? Interiorizado, ¿vale? Porque es algo que debería hacerse de forma constante porque al final lo que se busca es la optimización, ¿vale? Es el método científico, observar, detectar problema, hipótesis, bla. Pues al final es dato, análisis, venga, esta versión es la óptima, venga, probamos, ¿de acuerdo? Con otra variación, ¿vale? Porque al final es importante, es una recomendación que siempre se hace, es decir, no es muy conveniente meterse a meter 5 o 6 variantes, ¿vale? Y evaluar, ¿vale? Porque al final la que gana no sabe realmente el motivo por el cual, ¿vale? Al final es un poco tener lo que es el experimento, ¿de acuerdo? Muy controlado. Pero que es la versatilidad también, lo que estamos comentando, ¿vale? De la plataforma en sí, de crear de forma muy sencilla, atacando segmentos, disparándose tras un evento, un disparador. Y al final es un poco eso, ¿no? El recopilar toda esa data, insisto, en tiempo real, es muy importante, y ir jugando con ella y poder, digamos, pivotar rápidamente, ¿vale? A ver, oye, pues esta es la que mejor funciona, aunque sea el sistema el que os dice, oye, esta es la que funciona, la que se queda activa, o sea, pues la cojo, la replico y vuelvo a testearla junto con otra variación que tenía pensado hacer, ¿no? Pero eso es muy interesante. Sí, yo creo que además es que es fundamental. O sea, nosotros lo que buscamos en todo momento es poder conocer mejor al público y al final la manera también de poder hacernos esas preguntas y mejorar es mediante estos test AB. Y es que simplemente hasta incluso una línea de asunto, como ha comentado Virginia, lo podemos exprimir al máximo, porque ya sea que nuestros clientes van a abrir más ese correo o les va a llamar más la atención por el tipo de asunto que tenga, ya sea más formal, más distendido, igual tenga algún tipo de texto, pues eso, un poco más bomba, por así decirlo, que pueda realmente llamar la atención y que pase, pues igual de ser un contacto inactivo que nunca nos ha abierto un email a esa primera apertura y a ese primer interés, simplemente por el tipo de discurso que tengamos con él. También pues por canales, por horas de envío, por días de la semana. Y además una cosa que me parece muy, muy interesante es que tú además le puedes limitar el test AB y decirle hasta dónde va a analizar, tanto ya sea por tipo de, o sea, por número de contactos, que llegue, por ejemplo, a 10.000 contactos y ya pare el test, o incluso una fecha concreta. Y cuando ese límite llega, desactiva la rama perdedora y mantiene la ganadora. Es decir, que no tendríamos por qué finalizar el workflow y activar uno nuevo, sino que simplemente eso lo podríamos dejar activo y se crearía ese automatismo con la rama que ha ganado. Creo que eso es una función bastante interesante. Justo, es decir, al final tenemos una fase, tú puedes seleccionar una fase de muestreo, de decirle de 10.000 y cuando acabes a los 10.000 evalúas y una vez hace todo el rating, etcétera, la rama que mejor puntuación saca es la que se queda activa. Y de ahí un poco es lo que has comentado, ¿no? O sea, la dejamos activa, etcétera, pero lo ideal sería eso, ¿no? Es la que ha ganado, ok, pero vamos a replicar y voy a seguir testeando, voy a seguir trabajando a intentar optimizar, ¿vale? Pero sí, es decir, tú perfectamente puedes crear experimento, le das al play y tranquilamente, ¿vale? Ya cuando finalice, la rama ganadora es la que se queda activa y la que sigue trabajando, claro que sí. Vale, pues si os parece bien, pasamos al siguiente. Voy a compartir yo la pantalla para la parte teórica.
Ahí está. Perfecto, pues yo os voy a hablar ahora un poco de la tasa de bajas, de otra herramienta. Según el ciclo de vida en el que se encuentre nuestro cliente, pues podemos utilizar varios formularios para impactarle ya sea en la preventa o en la postventa. En la preventa, pues el cliente dándose de alta, pues lo que queremos hacer es queremos impactar con ese contenido adecuado, ¿no? Pues podemos hacer un formulario en el que nosotros le digamos qué ofertas, ¿no? Pues con qué frecuencia, si las quiero una vez a la semana, si quiero ofertas puntuales. O también en la postventa, lo que podríamos hacer cuando un cliente se quiere dar de baja y no recibir más comunicaciones, pues sería conocer los motivos para arreglarlo y en las siguientes estrategias, o diferenciar también, que esto es muy interesante, si de verdad se quiere dar de baja 100% en, pues eso, en nuestro negocio, o quiere solo recibir ofertas puntuales. Pues bueno, la tasa de bajas, que no la he definido, sería uno de los indicadores más importantes a la hora de analizar los resultados de una campaña, ya que se trata del porcentaje de personas pues que han optado, ¿no?, por no recibir más comunicaciones a través de mail de nuestra entidad. Si es muy alta, pues los motivos más frecuentes que nos encontramos son estos tres. Un envío masivo. Hay mucha gente que se piensa que cuanto a mayor envío, pues mayores conversiones, y eso para nada es así. De hecho, puede ser hasta lo contrario. Otro sería el no segmentar, enviar a todos el mismo contenido, pues es un claro error, ya que tenemos muchas diferentes tipologías de usuarios, o ya sea por su ticket medio, por los productos que consumen. Y luego ya por último, hablaríamos de una frecuencia alta. Sí que es verdad que la constancia es la clave, ¿no?, para que nuestros clientes esperen esos envíos, ¿no?, de nuestra empresa. Pero hay una fina línea entre ser constantes y tener una frecuencia demasiado alta. Entonces, no más de 3 a la semana, creemos que ya sería un error. Vamos a estar testeado. Entonces, aquí lo que podemos ver en esta tabla es un poco, pues, algunos datos, ¿no?, pues, según el sector. El porcentaje alto sería más de 0,9. ¿Y qué podríamos hacer? Pues en caso de obtenerlo, pues analizar si coincide alguno de estos motivos anteriores que os he estado explicando y realizar modificaciones en nuestras estrategias futuras, pues efectivamente para que no nos vuelva a pasar. Seguimos. Y como ya sabéis que la información es poder, a partir del Data First podemos aprovechar pues, el uso inteligente de los datos generados para impactarles con la información adecuada, ¿no? Y eso, ¿y cómo sería esto? Pues mediante toda la frecuencia de envíos personalizada, a través del canal que más interactúe el usuario. Y bueno, diferenciamos estas 3 etapas, que sería la inicial, que sería la de captar al usuario para empezar a impactarlos. La segunda sería la de desarrollo, identificar y actuar para ser más eficientes. Y la final, cuando ya se quieren desuscribir, ¿no?, pues conocer los motivos de baja y actuar. Vamos a ir un poco a Connective. Bueno, en Data Explorer, que se me ha olvidado, también podéis sacar más datos en cuanto a la tasa de baja, si todavía queréis tener más datos de estos usuarios. Entonces, vamos a ir un poco a Connective. Ahí está. Vale, lo podéis ver, ¿verdad? Sí. Pues este sería un formulario de suscripción en el que al visitar página lo que hacemos es comprobar si estos usuarios están suscritos. Si no están suscritos, miramos a ver desde qué plataforma, desde qué dispositivo están entrando y les enviaríamos un contenido web. Este contenido web tendría 3 variables y sería pues para decirles si quieren recibir todas nuestras ofertas una vez a la semana u ofertas puntuales. Ya lo podéis ver que esto sería, por ejemplo, los que no vienen en móvil y estos pues los de móvil. Y en caso de que solo quieran ofertas puntuales, les mandamos un push, ya que mandarles un mail sería demasiado. Y a los demás, a los que quieren información nuestra una semana o todas las ofertas, pues les enviaríamos un mail. Vamos a ver uno de la fase de desarrollo.
estaría por... Ese, ahí está. El primero, Fase inicial, arriba. desarrollo. Ahí. Míralo, aquí lo tenemos. Vale, pues en el de la fase de desarrollo lo que vamos a hacer es cuando visiten la página, esos clientes perdidos, enseñarles un contenido, una oferta, ¿no? que tengamos ahora mismo disponible en la web y decirles, ¿quieres más información como esta? Que te hacemos más información como esta. Entonces, pues tendrías opciones de si quiero, no quiero o no ahora. Entonces, pues ya lo que haríamos sería pues comprobar el valor en caso de que sí que quieran enviarles un mail, en caso de que no quieran, pues, darles de baja y no ahora, pues nada. Vamos a ir al final, que ya sería el de la última fase, que sería cuando quieren darse de baja, que sería muy facilito y lo que hacemos es cuando visitan la página y efectivamente dan a que quieren darse de baja, les enviamos un formulario pues para decirles eso, que podríamos pues decirles los motivos, si quieren solo ofertas puntuales y en el caso de que no quieran recibir más, pues les meteríamos ya en el segmento de no quiero para, pues eso, para ya dejarlos. Y eso, cualquier duda, ya me voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Cualquier duda, soy todo oídos. A mí en este punto yo creo que es esencial el poder saber realmente a través de formularios ya no solamente cuál es la cantidad de impactos que quiere recibir ese usuario, sino también conocer información adicional sobre el cliente. Es decir, quiero saber su nombre, quiero saber su fecha de nacimiento porque me interesa hacer un impacto de cumpleaños. Todo eso, toda esa información que no podemos nosotros obtener a través de un Excel previo o importarla a Connective, la manera que tenemos de conocerlas a través de ese formulario, incluso ya opinión respecto a un producto o por qué has hecho esta devolución. ¿Me la has hecho porque el producto no te gusta, porque la talla no corresponde? O sea, ya no es únicamente el usuario, sino de tu propio negocio, conocer más información de la experiencia de compra, de la experiencia que ha tenido la gente con tu producto. Y creo que eso es súper importante para poder mejorar en todos los ámbitos de tu negocio. Sí, y sobre todo si me dejáis añadir, al final lo que es muy importante también, y es lo que cada vez más se está poniendo mucho más énfasis, es en recoger esa data, ¿no? La zero party data, que es la que nos da directamente de forma explícita al contacto. ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero recibir? ¿Qué es lo que me gusta? Etcétera. Eso es lo que nos permite, o nos va a permitir, lógicamente, segmentar mucho mejor, pero nos estamos asegurando que esa data la estamos recogiendo de primera mano. Y obviamente, si nos está indicando cuáles son sus intereses y somos capaces, que sí que se puede con Connective, lógicamente, impactarle en base a esos intereses, productos, pues obviamente evitamos o hay muchas menos posibilidades de que ese contacto se dé de baja, ¿no? Pero al final es lo que comentas, Raquel, también, que es recoger, alimentar esa data poco a poco, ¿vale? Lo que se suele decir low profiling, que es ir recogiendo esa data de ese contacto de forma explícita, no en un solo formulario con 20 campos, sino poquito a poquito, pidiéndole, pues eso, si ha comprado ya tenemos el nombre, pero la fecha de nacimiento, el interés, la frecuencia que le gustaría recibir, o sea, toda esa información la puedes recoger, la procesas y así te garantizas también, o pues eso, te garantizas que esas posibles tasas de baja pues sean mínimas, ¿no? Pero al final también lo que ha dicho Nacho, es muy difícil, no recuerdo si Virginia o Nacho, no recuerdo a quién lo ha comentado, que es muy difícil a los clientes decirles de una base de 120.000 suscritos, decirle, macho, de 120.000 suscritos, aquí hay que limpiar, ¿vale? Porque tienes unas tasas de apertura muy bajas, etcétera, aquí hay que segmentar, hay que quedarse prima la calidad frente a la cantidad. Y eso muchas veces choca, pero una vez que empiezas a limpiar, las campañas empiezan a ver las tasas de apertura. Pero voy más allá, no solo la tasa de apertura, sino el CTO, es decir, el clic, porque al final lo que buscamos es que hagan clic para que compren. Ven cómo evoluciona y al final no hay color, ¿vale? Y intentas también, por otro lado, al resto, intenta pues hacer esa, para que despierten de nuevo, volver a impactarlos y demás, ¿no? Pero que es fundamental. De hecho, es que nosotros aquí en el departamento lo hemos comprobado, o sea, hemos hecho formularios de todo tipo, simples, más complejos, y de hecho tenemos uno de devoluciones bastante complejo con bastantes campos que evidentemente si yo misma me encuentro un formulario delante y tengo 20 campos que rellenar, por pereza seguramente no lo haga. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en este caso nosotros probamos con un test
al formulario tal cual y luego el formulario con un incentivo, es decir, rellénalo y aunque hayas hecho esa devolución, si yo te ofrezco un 10% de descuento para tu siguiente compra, a ver si es más efectiva, la gente sí que se invierte el tiempo realmente en rellenarlo, en poder brindarte esa opinión y esa información. Entonces, aquí un poco también es hacer el juego de saber cómo responde tus clientes a esos impactos y de qué manera los estás presentando. Justo, al final es un poco las expectativas, ¿no? Al final, si tú le plantas eso, un formulario con 20 campos, pero no sabe, pues te paso, ¿no? Pero si tú me dices, oye, vas a cumplimentar un reward, cualquier historia de estas, pues igual sí que, lógicamente sí que lo va a cumplimentar, ¿no? Al final es un poco de aplicar el sentido común muchas veces, ¿no? En muchas estrategias intentamos darle 2.000 millones de vueltas a ver de qué forma y a veces o habitualmente las que son menos sofisticadas o menos complejas son las que mejor resultados suelen dar, ¿no? Porque si te pasas también segmentando, te quedas con una base muy reducida y ya tienes que hacerlo muy bien para que una base muy reducida, digamos, darle fuerte y tener unas tasas de conversión altas, ¿no? Pero bueno, al final es dependiendo también del tamaño de la base de datos que estemos manejando, pues obviamente nos sentiremos más cómodos haciendo experimentos o testeos con otra que es mucho más pequeña, lógicamente, ¿no? Pero que al final es aplicarle el sentido común y trabajar, no hay más. Totalmente. Pues sí, ¿hay algo más que añadir? Sí, bueno, yo iba a decir que... Espera aquí. Vale. Yo iba a decir también que creo que es bastante importante el que... O sea, creo que también me baso como mucho en la experiencia con clientes y tal, cuando muchas veces mandamos los informes y hacemos un poco el balance de la cantidad de suscritos, dados de baja, etcétera. Y muchas veces dicen, joder, es que hay muchísimos no suscritos y como que ya, como que es una cosa como muy negativa, pero se les pasa. O sea, los dados de baja ya no existen. Entonces, por eso nosotras también lo vemos como muy importante que al final un contacto dado de baja como que no desaparece en el momento en el que dice ya no quiero recibir más emails. O sea, al final también es cierto que eso, que al final por el tema de los formularios y tal, aunque igual las próximas acciones que vayamos a efectuar con nuestro cliente no vayan a repercutirles a ellos, al final siempre es como una de las razones en las que decir, oye, esto estaba hecho así, ¿por qué lo hemos hecho así? Igual en la siguiente hacerlo de una manera diferente o por qué, pues eso, el tema de las razones por las que se dan de baja, también tenerlo siempre muy en cuenta a la hora de luego accionar las cosas. Totalmente. Y una última cosita, al final es también en base a esas interacciones a los emails, es decir, si lanzamos emails, pues se pueden crear esos segmentos para quitar de en medio, entre comillas, a los que no son open, es decir, no suelen aperturar el contenido, ¿de acuerdo? Pues impactas primero o haces un segmento para atacar o enviar esas newsletters, aunque estén segmentadas, a los que sí que están abriendo y posteriormente lanzas a los que menos están aperturando, ¿vale? Ya por el tema de entregabilidad, etcétera, que es otra historia, pero que se pueden jugar un poco en ese aspecto, ¿no? Vas a enviar a los que habitualmente te suelen aperturar y posteriormente al resto, ¿vale? Para ver si los ESPs que son Gmail, etcétera, pues el tema de la entregabilidad o la reputación, pues es beneficioso que interactúen con los correos, ¿no? Porque no es únicamente el decir envío, abren y demás, sino que, bueno, sí que abren, sí, sino que tiene que haber algún tipo de interacción, ¿vale? Gmail ya lo hace, tú recibes 5 o 6 correos, no lo aperturas y ya directamente dice, oye, ¿quieres darte de baja? ¿O quieres que te...? Y directamente das, pues bueno, pues hay que buscar, digamos, o evitar eso, es decir, que interactúen con los correos porque si no es un problema. Eso es. Vale, pues pasamos a la última parte. ¿Compartes? Sí, comparto yo. Vale, pues pasamos a la última parte ya, que es el tema del Data Explorer. Al final es, bueno, dentro de la fase de la postventa, es necesario hacer un análisis de las acciones que hemos estado realizando, pues en este caso puede ser durante el último mes, durante el último año. Ahí va un poco lo que queramos, cómo queramos analizar nuestros datos.
a lo largo de, al final, pues bueno, todo el proceso que significa la postventa. Entonces, bueno, los informes que podemos generar dentro del Data Explorer nos ayudan mucho a poder sacar conclusiones muchísimo más claras y acertadas sobre los puntos más fuertes de nuestra campaña, al igual que los puntos como mucho más débiles o en los que igual en el futuro debemos mejorar. Bueno, dentro del proceso de compra existen diferentes componentes, aunque parecen aquí como mucho más, como muchos puntos, al final es una cosa como mucho más sencilla y concisa, pero bueno, al final... ¿Se ve? ¿No se ve? Ah, pues le estoy dando a comando L. Ahora. ¿Ahora? No. Pero no, No, pero no se ha hecho en grande. Solo se ha pasado la diapositiva. Pues no lo sé. Es que a mí sí que se me ve grande. Si no, comparto la presentación. Vale. Lo tenemos. Ahí está. Vale, esto es lo que comentaba Vila. Eso es. Bueno, al final, pues los puntos en los que tiene que ver el proceso de la analítica, pues son la recopilación de los datos pues, a través de la base de datos, fuentes numéricas, fuentes visuales, la transformación de todos estos para poder estructurarla de una manera mucho más organizada, aplicar técnicas y herramientas en el análisis de estos datos, interpretarla y visualizarla. Esta parte, por ejemplo, de interpretar y visualizar es la que luego presentamos a nuestros clientes a finales de mes con todas las acciones que hemos ido realizando a lo largo de para contarles un poco y presentarles los análisis que hemos hecho sobre todas las acciones que hemos ido trabajando. Existen diferentes tipos de análisis, como pueden ser pues, prescriptivo, descriptivo, predictivo o diagnóstico, pero al final nosotros el tipo de análisis que utilizamos es un análisis prescriptivo porque al final lo que queremos hacer es sugerir acciones específicas para poder lograr unos resultados a partir de lo que ya hemos hecho antes. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algunos de estos informes. Durante los últimos meses hemos ido identificando algunas de las necesidades que teníamos a la hora de hacer estos informes. Entonces, bueno, hemos sacado unos cuantos informes dentro de la herramienta de Data Explorer en Connective. Dos de ellos ya los comentamos en el vídeo de Data First, en el último que hicimos, y os voy a pasar a comentar pues, otros dos de ellos. Quería hacerlo un poco relacionados con cosas que ya hemos estado viendo durante el webinar. Esta parte, por ejemplo, de este informe dentro del Data Explorer va en relación a los test A/B que hemos estado comentando anteriormente para saber estadísticas en cuanto a los días de la semana. Entonces, bueno, en esta parte de aquí agrupamos por el periodo que queramos, por el que queramos obtener los datos. En este caso será el día de la semana. Y en esta parte de aquí crearemos las métricas que más nos interesen. En nuestro caso, pues son el número de envíos, el número de compras, la tasa de apertura del email, tasa de clics, tasa de conversión de email y número de bajas. Entonces, en esta parte, pues bueno, podemos ir viendo cuándo hemos hecho más envíos, cuándo hemos hecho más compras, al final, pues cuál ha sido la tasa de conversión de nuestros emails y, por ejemplo, pues dentro de esta parte que podemos decidir cuánto tiempo queremos obtener datos, pues, por ejemplo, en los últimos 30 días podemos ver que la tasa de conversión de email pues ha sido muchísimo más alta el miércoles y hemos tenido pues una cantidad de bajas bastante menor que el lunes, por ejemplo, que hemos tenido más bajas que tasas de conversión, porque al final lo que hemos hecho ha sido mandar muchísimos más emails. Esto, por ejemplo, ¿qué nos puede decir? Pues que igual el lunes lo que hemos hecho ha sido activar una campaña mucho más masiva en la que al final no hemos tenido en cuenta tanta segmentación porque igual era una campaña que podía afectar a toda la base de datos.
Esto quiere decir pues, que igual las próximas campañas que hagamos podemos hacerla un poquito más segmentadas para que al final pues, la tasa de conversión de email pueda subir un poquito y el número de bajas también. Y luego, otro de los informes que hacemos es el de los datos de baja, que es la parte que nos ha estado comentando nuestro compañero Nacho, en la cual agrupamos por el estado de suscripción a la newsletter, que en este caso serán, sin especificar, no suscritos, suscritos y dados de baja. Y lo que queremos medir son el número de compras y la tasa de apertura del email. En este caso, bueno, pues dependiendo de los parámetros que utilicemos, pues nos da unos datos u otros. Y eso, y al final con esto lo que podemos hacer es obtener bastantes datos para luego al final poder seguir efectuando nuestras campañas. Y esta sería la parte del Data Explorer y también el final del webinar. No sé si de esta parte queréis comentar algo, bueno, mis compañeros y Javier. Sí, algo rápido. Al final, el Data Explorer también es justo para explorar, es decir, para ver esos datos, explorar datos, buscar insights, ¿no? Porque ahí vas a poder ver, por ejemplo, si tienes segmentos, tú puedes ver ahí también, por ejemplo, las tasas de conversión, cuántos productos añaden al carrito, etcétera, por segmento. Y al final, escoger esta data e intentar lanzar algún tipo de campaña para impactar, etcétera. En definitiva, es jugar con esas métricas, ¿de acuerdo? Que sean métricas accionables, es decir, que sabes que puedes hacer algo con ellas, ¿vale? No son métricas que que las tienes ahí y no puedes hacer nada, pues no, con Connective tú puedes jugar e intentar, digamos, inferir en esa métrica en base un poco a la data que tú vas extrayendo, vas viendo, etcétera. Son dimensiones, métricas y puedes ir, digamos, pues eso, comprobando, viendo si hay algún tipo de correlación, etcétera. Y en base a ello, pues incluso crear test A/B, lanzar campañas, etcétera. Ahí está. Sí, totalmente. Al final creo que Connective ha mejorado mucho con respecto a los comienzos en cuanto a lo que es Data First, analítica, y creo que ahora mismo pues, es un puntazo en ese aspecto porque al final te brinda tanta cantidad de información como hemos visto tanto en el dashboard, pues todos los parámetros que incluye y todo lo que puedes analizar, también con el Data Explorer, que luego todo eso lo puedes exportar a mayores para poder, pues eso, hacer comparativa, mandarlo y aprovecharlo de muchísimas maneras. Y al final es de lo que se trata, ¿no? Un poco, pues eso, ver cómo podemos utilizar toda esta información, todos estos datos, toda esta, pues eso, especialización del cliente, especialización del mercado, de nuestro negocio y de nuestro producto para luego poder aplicarlo y realmente explotarlo, ¿no? De alguna manera, porque es la idea es aprender y aplicar y sobre todo analizar, que es súper importante, analizar lo que estamos haciendo, si lo que hacemos es correcto, testear y aplicar en el futuro. Justo, al final es justo, o sea, lo que te has comentado, es decir, al final es análisis, ver resultados y pasar a la acción. ¿Vale? Al final es lo que he comentado, ¿vale? Métricas accionables, acción, es decir, vas a poder hacer cosas con esas métricas, vas a poder crear campañas, segmentaciones, etcétera, e intentar inferir para mejorarlas, ¿de acuerdo? O sea, que no es únicamente quedarte con la ingesta de datos, sacar informes brutales, interesantes, sino que vas a poder crear campañas para poder, lógicamente, pues mejorar rendimientos, etcétera. Totalmente. Bueno, y no sé si las personas que nos están viendo tenéis algún tipo de pregunta, algo que queráis comentar. Podéis abrir micro o si no podéis hacerlo a través del chat, no habría ningún problema. De todas formas, si no tenéis preguntas ahora mismo, si se os ocurre más tarde, vamos a mandar un correo electrónico con acceso al vídeo porque grabamos el webinar, lo subiremos posteriormente a YouTube y luego también pasaremos información de contacto, tanto de todos los presentes, también incluido Javier, y información también un poco de Geotelecom por si tenéis cualquier consulta, duda y queréis ampliar, pues eso, información, os ha quedado algo en el tintero, ¿de acuerdo? Así que nada, si
no hay nada que preguntar y todo claro, pues me gustaría también dar las gracias a todo el mundo que ha asistido, dar gracias también al equipo de Marketing Automation en G-Telecom y también a Javier Alonso de Connective por poder participar en el webinar con nosotros, poder aportar también sus insights y un poco pues esa parte más técnica de la herramienta, que creo que también es súper interesante el poder hacer ese tipo de colaboraciones. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Y lo dicho, cualquier detalle, cualquier consulta, pues nada, podéis lanzarla. Vale, de acuerdo. Pues si no hay nada, que de momento creo que no hay muchas preguntas, pues pasamos directamente a finalizar el webinar y lo dicho, si tenéis cualquier duda, pues por correo, ¿de acuerdo? O si no, una llamadita y estamos todos disponibles. Haremos un test para mandar los correos. Muy bien. Estamos todos. Vale, de acuerdo. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, cuidaos. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Hasta luego. Chao, chao.